Se llama Juan Flores Salazar. Y el programa eran 2 fines de semana, con 2 ceremonias, cada una, en cada fin de semana. Y fue con Juan Flores por donde tomé por primera vez ayahuasca, dentro del contexto de mi proceso de psicoterapia. En aquella época yo estaba realmente muy enfermo emocionalmente, muy enfermo psicológicamente, muy cerrado y estaba sufriendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que recuerdo de esa experiencia es que fue profundamente aterradora, profundamente conmovedora y profundamente transformadora. Fue aterradora porque la energía, la potencia, todo lo que yo viví en esas 4 ceremonias casi no tengo palabras para describirlo, ¿no? Pero fue el comienzo de un largo aprendizaje y de un camino maravilloso, ¿no? Fue transformador porque me enseñó a perdonar, me enseñó el camino del cariño, me enseñó el camino del amor y me enseñó sobre todo, me enseñó a agradecer todo lo que yo pude ver, todo lo que yo pude sentir en esas ceremonias, todo lo que me había pasado en mi vida. Fue la primera vez que yo pude entenderlo y verlo desde un lugar del agradecimiento, a pesar de que habían sido cosas muy dolorosas, muy terribles, ¿no? En el ámbito de mi familia, en el ámbito de mi vida personal, en el ámbito de mi vida afectiva. Y esas ceremonias me ayudaron a poner todo esto en una perspectiva, yo diría que una perspectiva humana, ¿no? Porque hasta ese momento yo no me sentía humano todavía. Entonces esto me ayudó a entrar dentro de la humanidad, ¿no? De sentirme un ser humano y entrar en dimensiones de comprensión, de aceptación, de perdón, de cariño, de amor y de comenzar a sanar mi corazón. Así que lo que yo recuerdo de estas experiencias es absolutamente movilizador y conmovedor para mí. Lo que vino después fue un gran alivio, ¿no? Un gran alivio en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel energético y a nivel espiritual. Sentí un gran alivio en todos los aspectos y en todas las áreas de mi vida. Me sentí aliviado por todos lados. Entonces fue transformador e inspirador, digo también porque me animó a seguir buscando sanar más profundamente todo lo que me pasaba. Y me ayudó a entender que yo necesitaba seguir seguir sanándome cada vez más y más profundamente. Entonces, fue muy inspirador por eso, porque me dijo, digamos que algo dentro de mí me dijo que yo podía seguir mejorando, cada día podía seguir mejorando, a través de las tomas de ayahuasca y a través de las plantas también, ¿no? El médico tradicional en la Amazonía tiene una forma de entender la salud y una forma de entender la enfermedad completamente diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Esas comprensiones sobre la salud y la enfermedad fueron las que realmente me abrieron los ojos a entender cómo funciona el proceso de sanarse, ¿no? No solamente es lo que pude entender, por ejemplo, en las primeras dietas que yo realicé, lo que pude entender es que había mucho más de lo que yo entendía. La energía es muy, muy importante. Y la gente de la selva son personas que entienden muy, muy bien cómo funciona la energía, ¿no? Y ellos saben curar con la energía. Y ellos saben cómo trabajar estos aspectos. Entonces ahí comencé a tener idea de un poco más de cómo funcionaba la dimensión energética. Hubo también una gran conexión espiritual, hubo un gran sentimiento de conexión con la vida, con el todo y con una sensación de pertenencia muy, muy amorosa, muy hermosa, que volvió a darle mucho sentido a mi vida y a lo que pasaba en mi vida. La autonomía de hacerlo sin estar al lado del maestro,
¿no? Después de pasar años tomando con él, cuando yo empecé a tomar solo, pues es un descubrirse a uno mismo frente a la inmensidad y frente a la necesidad de generar recursos propios para poder hacer frente a la experiencia y a lo que venía, ¿no? Y ahí comenzó ese proceso, por un lado de hermandad, porque entre todos salíamos adelante, y por otro lado un gran descubrimiento de los recursos propios que teníamos cada uno de nosotros, ¿no? Que todos hacíamos una sinfonía y aprendimos a entender el valor que tiene cada uno de los instrumentos que está dentro de la sinfonía. Me gusta mirarlo de esa manera, ¿no? Como que todos teníamos un sonido distinto y el sonido de todos apoyaba al proceso de todos, ¿no? Nuestro inicio fue muy sencillo, ¿no? Muy de explorador, muy sencillo. Nos reuníamos 3 personas a tomar dentro de una pequeña cueva en un lugar cerca de Madrid y poníamos, en aquella época había cassette todavía, poníamos un cassette para escuchar los ícaros que habíamos grabado en nuestras dietas y por eso digo que había como una nostalgia de la selva y por otro lado había un descubrirse aquí, ¿no? En Europa, tomando medicina y reviviendo lo que en la selva habíamos sentido, ¿no? Que la ayahuasca todavía traía, ¿no? Aunque estábamos a miles de kilómetros de donde ella crece, su fuerza estaba con nosotros aquí también. Siento que fue un inicio muy orgánico porque cuando nosotros iniciamos esto de convidar ayahuasca, todavía era una planta muy desconocida, ¿no? No se sabía nada de ella, no era normal tenerla por acá, muy poca gente la conocía. Y se conocía, había poca información realmente de qué es lo que hace, cómo lo hace, qué hace. Lo que sí podíamos ver es que nos sentíamos todos mucho mejor tomándola. Siempre nos sentimos todos mucho mejor tomando ayahuasca. Y las personas que venían a vernos también se sentían mejor tomando ayahuasca. Y eso fue lo que derribó el muro de escepticismo, ¿no? El sentir profundamente todo aquello y además contrastarlo con otras personas. Es decir, que en una misma dieta 3 personas teníamos la misma visión porque los 3 estábamos tomando la misma planta, ya eso me daba una pauta de que no era algo que me inventaba yo, sino que era que estábamos viendo las 3 personas lo mismo. Y además los 3 estábamos en la misma dieta. Y así se fueron dando coincidencias y se fue repitiendo cada vez más la sincronicidad, que es lo que al final hace que se vuelque la balanza desde lo incrédulo hacia lo crédulo, ¿no? Que la cotidianidad te lo muestra, lo cotidiano te lo vuelve a enseñar, ¿no? Una vez que sales de la ceremonia y vuelves al mundo, pasa en el mundo aquella sensación o aquella certeza se lleva al mundo y en el mundo esa certeza funciona y eso demuestra que del otro lado pues las cosas son verdad. Desde un ángulo psicológico emocional creo que la ayahuasca es una planta que a través de su proceso permite a las personas adaptarse mucho mejor al presente, actualizarse hacia el presente emocionalmente y esto permite una mejor adaptación a la realidad, al día a día. Creo que desde ese lugar, si utilizamos esta óptica, cuando nuestro mundo emocional se relaja, nuestro mundo emocional se sana, cuando nuestro mundo emocional se descomprime, comienza a entrar un montón de salud y un montón de problemas psicosomáticos emergentes de ese problema emocional comienza a mejorar, es decir, la capacidad de autocura del cuerpo se pone en funcionamiento, simplemente porque hay una descontracturación, se descontractura la emoción y eso descontractura el cuerpo y la mente y comienza el proceso de salud a tener más energía y más posibilidades de funcionar. Hace permeable la energía de la vida, hace permeable la energía de la tierra, la energía de los elementos, de la naturaleza. Permite a las personas, desde esa permeabilidad que genera, el poder
tener una conciencia energética de que pertenecen a la tierra, de que pertenecemos a la naturaleza, que somos, no somos ajenos ni extraños en la naturaleza, sino que somos pertenecientes a la naturaleza, ¿no? Eh, Genera esta conciencia, pero desde lo energético, es decir, de donde uno puede sentirlo, ¿no? En muchas personas hemos visto cómo la ayahuasca puede ayudar a entender cómo es necesario tener una buena raíz, cómo estar bien enraizado en la tierra para poder estar en armonía con los elementos, con la naturaleza, con lo que nos rodea en el día a día, ¿no? De lo que trae la vida en la tierra y en conexión con lo natural. Desde el ámbito físico, pues la ayahuasca nosotros la conocemos como la purga. Entonces, todas las purgas en todas las medicinas tradicionales es una de las herramientas que generan salud, que permiten al cuerpo regenerar, que permiten al cuerpo descargar y que permiten a la fisiología volver a tener energía porque genera una descarga, genera una limpieza, ¿no? Entonces, esto genera salud, siempre genera salud, ¿no? Y desde el ámbito, eso desde el ámbito físico, ¿no? Y desde el ámbito espiritual, bueno, pues mi experiencia con la ayahuasca pues ha sido, ha sido maravillosa, ¿no? Creo que la ayahuasca, en mi caso, me ha permitido una conexión con el todo sin, sin más, diría yo, sin prejuicio, ¿no? Sin más prejuicios, es decir, desde todos los puntos de vista, desde todas las corrientes, entendiendo cómo todo lleva al mismo lugar. La ayahuasca no es una planta para todos. Creo que la ayahuasca no es una planta que genere milagros, no es una planta que pueda ser tomada a la ligera. Creo que la ayahuasca es una medicina, creo que la ayahuasca es una herramienta, es una llave para abrir puertas, para ver, pero tiene que, se tiene que cuidar mucho, se tiene que cuidar mucho todo lo que rodea a la planta, todo lo que rodea a las personas que están en contacto con ella, con su energía, con la energía que genera el movimiento de tomar planta. Y creo que hay que tener mucho cuidado en todos los aspectos psicológicos y físicos de todos los participantes que vayan a acercarse a una ceremonia de ayahuasca. Creo que nunca es suficiente el conocimiento y el saber que podamos tener para poder ayudar y prevenir cualquier cualquier inconveniente que se pueda generar en una toma de ayahuasca. La ayahuasca, como nosotros la entendemos, es una medicina tradicional, es una medicina desarrollada por pueblos que enferman distinto que enfermamos nosotros, no enferman de la misma manera, ¿no? Creo que en la selva se enferma diferente y por eso te decía que también los conceptos de salud son diferentes a los nuestros y los conceptos de enfermedad son diferentes a los nuestros. Entonces, al traer esta planta a nuestro ambiente, al hacer de puentes transculturales entre culturas portando la medicina, tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos esta traducción, cómo llevamos entre culturas esto para que no, que no hagamos peor lo que ya está mal en las personas que necesitan ayuda.